Hoy, la primera parada de nuestro viaje es el enigmático Monte Saint-Michel, la gran abadía amurallada que se yergue sobre las costas de la región de Normandía. Conoceremos más de sus orígenes, historia, así como el papel que ha jugado en la historia de Francia. Desde aquí, nuestro vuelo nos llevará hasta Samarcanda, la legendaria ciudad uzbeca, para conocer el corazón no solo de la ciudad, sino de todo el país, la Plaza del Registán, todo un centro del mundo que se alza imponente con sus tres grandes madrazas. Para terminar, nuestros pasos nos llevarán lejos, hacia el este, hacia la remota región de Patagonia, en Argentina. Aquí nos espera para ser descubierto uno de los grandes espectáculos de la naturaleza en nuestro planeta, el glaciar del Perito Moreno. Un viaje a través de la cultura, la historia y la conservación natural. Sin más, comenzamos. El viaje y la exploración como herramientas para conocer mejor nuestro mundo, sus culturas y diversidad, y en consecuencia también a nosotros mismos. Este podcast te lleva de viaje cada semana, para conocer un poco mejor todo lo que existe en nuestro increíble planeta. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Hoy, nuestra primera parada es el impresionante Monte Saint-Michel, una maravilla de la antigüedad que se yergue majestuosa e inmutable en la región de Normandía, en la costa noroeste de Francia. Como una joya esculpida por las mareas del Atlántico, este monumento parece un cuadro sacado de un cuento de hadas, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan de una forma única. Enclavado en una bahía que lleva su mismo nombre, el Monte Saint-Michel es un islote rocoso de casi 1 kilómetro de diámetro. Sus orígenes se pierden en la bruma de los tiempos, pero su presencia e influencia en la historia de Francia son innegables. Se trata de un lugar de contraste y armonía, donde la naturaleza y la arquitectura parecen haberse puesto de acuerdo para crear un espectáculo incomparable. El monte, famoso por su abadía gótica, que se eleva por encima de las mareas, es una referencia al ya referido ingenio y perseverancia que caracteriza tanto a nuestra especie. La abadía, con sus torres puntiagudas, baluartes robustos y elegantes arcos góticos, parece surgir de la misma roca, y se ha mantenido firme ante las mareas cambiantes del tiempo y la historia. Desde lejos, el Monte Saint-Michel es un faro solitario en el paisaje, una silueta inconfundible que parece flotar entre el cielo y el mar, en la línea de nuestro querido horizonte. Con su ubicación única y su espectacular arquitectura, este destino es un imprescindible para cualquiera que se aventure en un viaje a Francia. Pero como siempre, empecemos por el principio. La historia del Monte Saint-Michel es un rico tapiz que entrelaza lo divino con lo humano, la guerra con la paz, la realidad con la leyenda. Según la tradición, todo comenzó en el año 708, cuando el arcángel Miguel se apareció al obispo Aubert y le ordenó construir un santuario en este inhóspito islote rocoso. De ahí el nombre de Saint-Michel. A pesar de su ubicación desafiante, el santuario fue construido y pronto se convirtió en un importante destino de peregrinación. Durante la época medieval, miles de peregrinos desafiaban las cambiantes mareas y los terrenos pantanosos para rendir homenaje a este lugar sagrado, en busca de sanación y redención espiritual. Hacia el siglo X, los benedictinos ya se habían establecido en el monte y comenzaron la construcción de la abadía, expandiendo y embelleciendo la simple iglesia original. Este periodo también conoció la construcción de la pequeña ciudad medieval a los pies de la abadía, con su laberinto de estrechas calles empedradas y casas de piedra que se aferraban al acantilado. El siglo XIII marcó un punto de inflexión en la historia de Saint-Michel. Durante la Guerra de los 100 Años, la abadía se fortificó para resistir los repetidos asedios de los ingleses. Sin embargo, su ubicación estratégica en una isla, combinada con las defensas fortificadas y la determinación de los defensores, hizo que el Monte Saint-Michel fuera un lugar inexpugnable. Por desgracia, después de la Guerra de los 100 Años, la abadía cayó en su decadencia. En el siglo XVIII se había convertido en una prisión, una sombra de su antigua gloria.
No fue hasta después de la Revolución Francesa y con la abolición de las prisiones eclesiásticas en 1863 que se iniciaron esfuerzos para restaurar y preservar este importante monumento histórico. El Monte Saint-Michel ha sido un faro de resiliencia y constancia, resistiendo tanto el embate del tiempo como los caprichos de la historia. A lo largo de los siglos ha sido un santuario, un lugar de peregrinación, una fortaleza inexpugnable, una prisión y ahora un monumento patrimonio de la humanidad. Y es que Saint-Michel es más que un testimonio de este ingenio y arquitectura humana. Es un lugar donde se puede sentir el peso de la historia y también de la espiritualidad, un lugar que nos conecta con los siglos pasados. A medida que caminamos por sus calles adoquinadas, subimos las escaleras empinadas y contemplamos las impresionantes vistas desde sus altas murallas, podemos sentir el eco de las voces de los peregrinos, monjes, soldados y prisioneros que una vez caminaron por estos mismos muros. La historia de Saint-Michel es un recordatorio de cómo la fe, la perseverancia y la visión pueden dar lugar a maravillas inimaginables. Si seguimos avanzando en el tiempo, el siglo XIX marcó una nueva fase en la historia del monte. Tras años de olvido y deterioro, este lugar histórico fue rescatado y restaurado gracias a la dedicación de figuras como Viollet le Duc, un célebre arquitecto y restaurador de monumentos. La abadía fue meticulosamente reconstruida, las murallas reforzadas y la aldea revitalizada. Durante este tiempo, el Monte Saint-Michel se convirtió en un símbolo de la herencia cultural francesa y en un destino cada vez más popular para los visitantes. En 1979, la UNESCO reconoció el valor histórico, cultural y arquitectónico del Monte Saint-Michel, inscribiéndolo en la lista de Patrimonio Mundial. Este reconocimiento impulsó más aún su fama, atrayendo a miles de visitantes cada año de todas las partes del mundo. A lo largo de los años, este monumento ha sido objeto de numerosos estudios arqueológicos y de conservación, desentrañando secretos y leyendas que nos ayudan a entender mejor su historia. Estos estudios han revelado que el Monte Saint-Michel no es solo un testimonio de la fe y la cultura y también de la historia de Francia, sino también un espejo de los cambios sociales, religiosos y políticos que han dado forma a este país y al conjunto de Europa. Hoy, el Monte Saint-Michel sigue siendo un emblema del pasado glorioso de Francia, una joya arquitectónica que se destaca en la vasta bahía. Pero más allá de su valor histórico y arquitectónico, este lugar es un recordatorio del poder del espíritu humano para soñar, construir y perseverar. Cada piedra, cada arco, cada torre en el Monte Saint-Michel cuenta una historia de coraje, fe y resiliencia. Y es que, a pesar de los siglos transcurridos, el Monte Saint-Michel mantiene su encanto místico. Ya sea al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminan las torres y los muros de piedra, o al atardecer, cuando el monte se refleja en las tranquilas aguas de la bahía, este lugar nos habla de un pasado lejano, lleno de historias y leyendas, de guerras y peregrinaciones, de reyes y santos, de monjes y prisioneros. En cada rincón del Monte Saint-Michel, la historia cobra vida. Conforme uno se acerca al Monte Saint-Michel, el panorama es realmente sobrecogedor, una estampa inolvidable. Ver surgir la silueta majestuosa de la abadía ante la bruma es una experiencia mágica, casi onírica, como si estuviéramos adentrándonos en un cuento de hadas. Cruzar la pasarela hacia la isla es entrar en un mundo atemporal. La aldea medieval, a los pies de la abadía, con sus callejuelas estrechas y empedradas y sus pintorescas casas de granito, o las pequeñas tiendas y cafeterías, nos transportan instantáneamente a otro tiempo. Aquí, el bullicio de la vida moderna se desvanece, dejando espacio para la tranquilidad y el asombro. El camino hacia la abadía es un viaje en sí mismo, una subida empinada que serpentea entre los altos muros de piedra, pequeños jardines y vistas espectaculares a la bahía. Al llegar a la cima, uno se encuentra con la abadía, un monumento a la fe y a la perseverancia, con su arquitectura gótica, que se alza imponente bajo el cielo. Visitar la abadía es un paseo por la historia, desde la cripta románica hasta la deslumbrante iglesia gótica. Cada sala y pasillo tienen su propia historia que contar. Aquí podemos sentir los cánticos de los monjes, el fervor de los peregrinos, el silencio de los prisioneros.
Pero más allá de la abadía, el monte Saint-Michel tiene mucho que ofrecer. Observar cómo la marea sube y rodea el monte es un espectáculo natural impresionante, una danza de agua y luz que redefine el paisaje a cada instante. Al final del día, cuando el sol se pone y las luces del monte se encienden, uno puede disfrutar de un momento de quietud y reflexión, contemplando este milagro de piedra y fe. Si os animáis a visitar este icono de la historia de Francia, mi consejo, como en cualquier otro lugar del mundo, es que os toméis vuestro tiempo para explorar la abadía, recorrer sus numerosas salas y pasillos, y subir a la terraza para disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece. No dejéis de pasear por las estrechas calles, visitar las pequeñas tiendas y probar sus famosas galletas locales. Como siempre, recordad que el monte Saint-Michel no es solo un monumento, sino también un testimonio vivo de la historia y la cultura francesas. Visitarlo es una oportunidad para sumergirse en el pasado, para entender mejor el papel que este lugar ha desempeñado a lo largo de los siglos. Por ello, una visita al monte Saint-Michel no es solo una parada en un viaje por Francia, es una experiencia enriquecedora que os permitirá acercaros a la esencia de este país y a su historia. Este es, sin duda, un viaje en el tiempo, un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando nos dejamos guiar por la fe. Es un lugar que nos habla de resistencia y perseverancia y de la capacidad humana para soñar y construir. Pero como siempre, nuestro viaje debe continuar. Dejamos atrás sus muros, rodeados por la vasta extensión de agua y arena, con nuestra mirada puesta hacia el este. Volamos alto, esta vez hacia la remota y desconocida región de Asia Central, para adentrarnos en una ciudad cuyo nombre resuena en los anales de la historia. Un lugar que parece sacado de las páginas de las 1001 noches. Hoy, nuestro viaje continúa hasta la legendaria Samarcanda, en Uzbekistán, para conocer el símbolo no solo de la ciudad, sino de todo el país. Estamos hablando de la Plaza del Registán. A medida que nos aventuramos hacia el corazón de Asia Central, nos encontramos un país de deslumbrantes paisajes y una rica historia. Y es que Uzbekistán, una joya escondida en la antigua ruta de la seda, es un lugar de inmenso patrimonio y orgullosas tradiciones. Esta tierra de oasis y desiertos, de montañas y estepas, de ciudades antiguas y modernas, ha sido cuna de grandes civilizaciones y ha visto el auge y la caída de poderosos imperios. Se trata de un país donde cada piedra tiene una historia que contar, donde el pasado y el presente se entrelazan en un vibrante tapiz cultural. Es en medio de este gran paisaje donde se alza Samarcanda, una de las ciudades más antiguas del mundo. Durante siglos, Samarcanda ha sido un punto de encuentro para comerciantes, exploradores, conquistadores y eruditos. Esta ciudad, con su rico legado histórico y cultural, ha sido un faro de conocimiento y un crisol de culturas, un lugar donde Oriente y Occidente se han encontrado y mezclado. Pero si hay un lugar en Samarcanda que captura el espíritu y la esencia de la ciudad, ese es, sin duda, la Plaza del Registán. Esta plaza, cuyo nombre significa lugar de arena, en persa, es el corazón de Samarcanda, el lugar donde la vida de la ciudad ha latido durante siglos. La Plaza del Registán es un espléndido escenario de la arquitectura islámica, un conjunto de 3 majestuosas madrazas que se alzan en un perfecto equilibrio de formas y colores. La vista de estas estructuras, con sus fachadas ricamente decoradas con mosaicos de azulejos, sus altas cúpulas y minaretes que se alzan contra el cielo azul, son una imagen que nos deja sin aliento, un testimonio del talento y la habilidad de los artesanos que las crearon. Pero, de nuevo, empecemos por el principio. Como bien se dice, cada piedra en la Plaza del Registán tiene una historia que contar. A lo largo de sus siglos de existencia, la plaza ha sido testigo de la grandeza y decadencia de imperios, de los cambios de la sociedad y de la evolución del pensamiento humano. El Registán nace en el corazón de una Samarcanda que se convirtió en un destacado centro de comercio y erudición con la apertura de la Ruta de la Seda, alrededor del siglo I a.C. Originalmente, la plaza era un bullicioso mercado,
el lugar donde los comerciantes venían a vender sus mercancías y los sabios a debatir ideas. En el siglo XV después de Cristo, durante el reinado de Amir Timur, el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central, Samarcanda experimentó un gran renacimiento cultural y arquitectónico. Fue Amir Timur quien ordenó la construcción de la primera madraza en la plaza, la madraza de Ulugh-Bek, el maestro del conquistador. Este edificio, con su majestuosa fachada de mosaicos azules y sus aulas dispuestas alrededor de un patio central, se convirtió en un modelo para las futuras construcciones de la plaza. A mediados del siglo XVII, el gobernante Bahadur ordenó la construcción de la madraza de Shedor y de la madraza Tilakori, completando así el conjunto arquitectónico que vemos hoy en día. Estos edificios, con sus fachadas ricamente decoradas y sus altas cúpulas y minaretes, se convirtieron en símbolos de la ciudad y testimonios de la grandeza del imperio timúrida. A lo largo de los años, la Plaza del Registán fue más que un simple conjunto de edificios. Se convirtió en el centro neurálgico de Samarcanda, un lugar de encuentro y aprendizaje, de comercio y celebración. Las madrazas de la plaza eran centros de educación donde se enseñaban ciencias, filosofía, teología y artes. Los estudiantes venían de lejos para estudiar bajo la tutela de los grandes maestros de la época, contribuyendo así a la difusión del conocimiento y la cultura. Aunque la plaza haya cambiado a lo largo de los siglos, ha resistido el paso del tiempo y ha conservado su carácter y su esencia. Aún hoy en día, la Plaza del Registán sigue siendo el corazón de Samarcanda, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde los visitantes pueden sumergirse en la rica historia y la cultura de esta antigua ciudad. Por ello, la historia del Registán no es simplemente la historia de un lugar, es la historia de una ciudad y de un pueblo, de su esfuerzo y creatividad, de su búsqueda de conocimiento y belleza. Es una historia que continúa hasta el día de hoy, que se sigue escribiendo en cada piedra y en cada rincón de este extraordinario lugar. Al entrar en la Plaza del Registán, es probable que os sintáis abrumados por la magnificencia de su diseño y su escala. Las tres madrazas que la bordean crean un marco arquitectónico que parece envolver la plaza con un abrazo cálido y acogedor. Los mosaicos de azulejos de las fachadas brillan con 1.000.000 de matices bajo el sol, deslumbrando a los ojos con su intrincado diseño y rica paleta de colores. El sonido de las fuentes y la suave brisa que roza las palmeras añaden una nota de tranquilidad a la escena. Si levantáis la vista, os encontraréis con la majestuosidad de los minaretes y las cúpulas que se alzan hacia el cielo, como si fueran dedos apuntando hacia lo divino. Al pasear por la plaza, cada paso nos llevará a un descubrimiento nuevo. Podemos admirar los detalles de los mosaicos, explorar las aulas y los patios de las madrazas, o simplemente sentarnos y observar el bullicio de la vida cotidiana. El Registán no es solo un monumento histórico, es un lugar vivo, lleno de gente que va y viene, de risas y conversaciones, de negocios y celebraciones. En la Plaza del Registán podemos tocar la historia con nuestras propias manos, podemos sumergirnos en una cultura milenaria y sentir el pulso de una ciudad que ha resistido al paso del tiempo. Pero más allá de todo eso, podemos experimentar la belleza en su forma más pura, una belleza que nos llega directamente al alma y nos deja sin aliento. Mi consejo aquí es que os dejéis llevar por los sentidos. Mirad, escuchad, tocad, sentid, descubriendo así el verdadero espíritu de Samarcanda. La Plaza del Registán es un monumento a la historia y a la cultura de Uzbekistán, un recordatorio de la grandeza del pasado y un símbolo de la resistencia y la perseverancia del pueblo uzbeco. Al visitarla, no solo tendréis la oportunidad de admirar su arquitectura y su arte, sino también de aprender sobre la historia y las tradiciones de esta región. Se trata de un lugar mágico, lleno de belleza y significado, un lugar que nos invita a explorar, a descubrir, a soñar. Y es que estoy seguro de que, al igual que a mí, os dejará una huella imborrable en el corazón. Pero de nuevo, debemos continuar. Abandonamos el corazón de Asia Central y volamos alto, surcando el cielo, para recorrer el largo camino que nos llevará hasta nuestra siguiente aventura, esta vez en el continente americano.
La última parada de nuestro viaje de hoy nos lleva a la lejana y fascinante Argentina. Aquí vamos a dirigirnos al que se conoce como el fin del mundo, uno de los lugares más meridionales del planeta, donde se encuentra el imponente glaciar del Perito Moreno. Anclado en el Parque Nacional Los Glaciares, en la región de Patagonia, este coloso de hielo es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. La Patagonia Argentina es un territorio vasto y diverso, donde las llanuras interminables del este se encuentran con la indómita cordillera de los Andes en el oeste. A lo largo de esta región, el paisaje va cambiando y desplegando multitud de formas y colores. Los suaves tonos dorados de las estepas, el vibrante verde de los bosques, el azul profundo de los lagos y, por supuesto, el blanco y el azul brillante de los glaciares. El Perito Moreno es el más famoso de estos glaciares. Con una extensión de más de 200 kilómetros cuadrados y un frente de 5 kilómetros de longitud, se trata de una masa imponente de hielo que se extiende desde el campo de hielo patagónico sur hasta el brazo del lago argentino. Su nombre es un homenaje a Francisco Moreno, un explorador argentino que jugó un papel crucial en la defensa del territorio de la Patagonia durante los conflictos de fronteras con Chile. El glaciar es una verdadera maravilla de la naturaleza. Su superficie es un laberinto de crestas y torres de hielo que brilla con un espectro de tonos azules, desde el pálido celeste hasta el azul intenso. Aunque el Perito Moreno está en constante movimiento, avanzando unos 2 metros por día, su frente permanece sorprendentemente estable, creando una pared vertical de hielo de hasta 60 metros de altura sobre el agua del lago. Esta región del mundo, aunque remota, atrae a miles de visitantes cada año, deseosos de presenciar el espectáculo de la naturaleza en su forma más cruda y poderosa. Y no es para menos. Y es que la Patagonia y el Perito Moreno ofrecen una experiencia única, una aventura inolvidable en uno de los rincones más salvajes y hermosos de la Tierra. La historia del Perito Moreno es tan única como su presencia majestuosa en el paisaje de la Patagonia. Si bien la región ya era conocida por los pueblos originarios de la zona, quienes deambulaban por estas tierras hace miles de años, fue Francisco Pascasio Moreno a quien el glaciar debe su nombre, quien lo puso en el mapa de la ciencia y de la geografía moderna. Nacido en Buenos Aires en 1852, Francisco Moreno, conocido cariñosamente como el Perito Moreno, fue un autodidacta y aventurero apasionado. Desde su juventud, mostró un interés especial por la naturaleza y la geografía, lo que le llevó a embarcarse en diversas expediciones en la región patagónica. La primera vez que el Perito Moreno puso sus ojos en el glaciar, que ahora lleva su nombre, fue en 1877, cuando formaba parte de la Comisión de Límites, que trabajaba para trazar las fronteras entre Argentina y Chile. Desde ese momento, quedó asombrado por la magnitud y belleza del glaciar y se dedicó a su estudio y conservación. El glaciar era, en ese entonces, una inmensidad de hielo casi inaccesible, un paraje lejano y desconocido en medio de la agreste Patagonia. Pero el Perito Moreno no se dejó intimidar por las dificultades. Nuestro aventurero hizo del glaciar el objeto de sus investigaciones y trabajó incansablemente para preservar este entorno natural único. Francisco Moreno no fue solo un explorador y un científico, sino también un defensor de la conservación del patrimonio natural y cultural de Argentina. Gracias a su trabajo, la región patagónica se convirtió en un espacio protegido, y el glaciar fue finalmente reconocido como uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo. La historia del Perito Moreno es una historia de pasión por la naturaleza y la ciencia, de amor por la aventura y la exploración. Es también una historia de respeto por el patrimonio natural y cultural, y de compromiso por su conservación. Y es gracias a este espíritu que hoy podemos disfrutar del majestuoso glaciar Perito Moreno, una joya de la naturaleza que nos recuerda la belleza y la fragilidad de nuestro planeta. El glaciar se encuentra en el Parque Nacional Los Glaciares, cerca de la ciudad del Calafate. Podéis llegar en avión hasta el Calafate desde Buenos Aires y después tomar un autobús o un taxi hasta el parque. Recordad que aunque el parque está abierto todo el año, la mejor época para visitarlo es durante el verano austral, entre diciembre y febrero, cuando las temperaturas son más agradables y los días más largos. Una vez en el parque, podéis caminar por las pasarelas que ofrecen vistas panorámicas al glaciar. Aquí
os encontraréis cara a cara con la inmensidad de la pared de hielo y podréis escuchar el rugido del glaciar mientras se desplaza y desprenden grandes bloques de hielo. Para una experiencia aún más intensa, podéis incluso apuntaros a alguna de las excursiones en barco que os llevarán cerca del frente del glaciar, incluso alguna caminata sobre el hielo. Visitar el Perito Moreno no es solo un viaje a un lugar de belleza sobrecogedora, también es una oportunidad para conocer de cerca el poder y la fragilidad de la naturaleza, y para reflexionar sobre nuestro papel en la preservación de nuestro planeta. Como dijo el Perito Moreno, la conservación de la naturaleza debe ser el primer deber de un hombre culto. Hoy hemos recorrido 3 lugares del mundo diferentes, pero hay más. Siempre hay muchos más. Una gran noticia para todos los viajeros y viajeras. Vivimos en un mundo inabarcable en una sola vida humana, y esto, bajo el prisma correcto, es algo alentador. Como siempre, espero que os haya gustado e inspirado, y que algún día visitéis alguno de estos lugares. También recordad que vais a encontrarme tanto en redes sociales como también en la web de Horizon, así como la newsletter donde os traigo un pedacito de mundo todas las semanas. Todos los enlaces los encontraréis en la descripción. Yo me despido aquí, como siempre, preparando nuestra próxima aventura.